Muy bien, pues ya son las 10:04 y vamos a empezar, si les parece bien. Eh, este, ¿Cómo cuántas personas tenemos conectadas ahorita, María? Somos 17, David. Perfecto. ¿Te parece bien si vamos empezando, María? Sí, por favor. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Esta mañana vamos a platicar de lo que estamos viviendo en la época de esta crisis del coronavirus o COVID-19 y específicamente cómo aplicar los conceptos de transformación digital en estas épocas. Entonces, pues vamos a empezar. Bueno, empezamos con un pequeño chiste aquí, o un meme que es muy común ahorita, posiblemente ya les ha llegado, que dice que hizo esta mujer que se llama Susan Wok y realmente tuvo mucho éxito. Y básicamente le preguntaron a mucha gente, oye, ¿quién está dirigiendo los esfuerzos de transformación digital en tu empresa? A, el director general, o B, el director de tecnología, el CTO. Y la respuesta que ganó fue C, el COVID-19. ¿Qué quiere decir? Que básicamente la gente está adaptándose como puede y más bien seguimos lo que los lineamientos y las situaciones que estamos viviendo, y es lo que dirige este tema. Este meme pues, se hizo muy famoso y salió publicado en Forbes, en los reportes de McKinsey está incluido, en fin, por ahí si no lo han visto lo van a ver que circula. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, mi nombre es David Escalante, yo soy un consultor, ya llevo muchos años en este tema de negocios, de tecnología, he sido profesor en diferentes entornos, actualmente dirijo el diplomado de transformación digital de la Ibero y, en fin, una vez más en la vida nos tenemos que adaptar a los cambios, a la situación, cambió la tecnología y ahorita en la época del COVID, con mayor razón, nos tenemos que adaptar a nuevos modelos de negocio y ver cómo debemos de operar. Así que, bueno, vamos a empezar. Entonces, son 4 temas los que vamos a platicar el día de hoy. Primero es un análisis de la situación actual que estamos viviendo, en términos de los diferentes escenarios, cómo está pasando en cada uno de los países, cómo está incrementando el número de casos, de muertes, etcétera, y qué está ocurriendo. En segundo lugar, vamos a platicar sobre unos posibles escenarios resultado de la pandemia. Estos posibles escenarios están tomados de un reporte de McKinsey Consulting. Ellos presentan 9 escenarios que se podrían resumir como en 3 básicamente, y vamos a comentar brevemente estos 3, y porque como que son el fundamento sobre qué debemos de hacer con respecto a nuestro entorno. En tercer lugar, vamos a meternos de lleno a lo que es transformación digital normal, digamos, pero le vamos a dar cierto sabor a esta situación del COVID-19 que estamos viviendo. Vamos a ver un par de modelos de un libro de un señor que se llama David Rogers, es uno, y el otro se llama Ismail Salim, que me parecen muy apropiados para el entorno, y van a ver qué interesante está. Y en cuarto lugar, simplemente vamos a platicar sobre cómo aplicar la transformación digital en esta época de la contingencia. Son 6 arquetipos propuestos de cómo nos debemos de comportar o dónde hay posibilidad de negocio. Y al final, pues vamos a platicar sobre conclusiones en general. Entonces, si les parece bien, pues vamos a empezar. Entonces, la situación actual. Bueno, pues en realidad todos estamos ahorita aprendiendo sobre el coronavirus. Estamos realmente impactados. Día a día están llegando nuevas noticias, nuevos descubrimientos. Nadie sabe realmente lo que va a pasar. Por más expertos de negocios que te digan, este va a ser el futuro, en realidad no lo sabemos. Lo que estamos viendo en la pantalla simplemente es una comparación de en dónde posiblemente está afectado los pulmones y dónde no está afectado. Entonces, la información que está surgiendo, que ocurrió en Wuhan, que está sucediendo en Italia, etcétera, en Estados Unidos y aquí en México, la están recopilando los científicos y están viendo qué pasa. Y eso finalmente se deriva en que los gobiernos y las empresas tienen que tomar decisiones con respecto a cómo nos afecta.
Bueno, y por supuesto están todos los temas de distanciamiento social, de protegerse, de encontrar protección y todo lo que sea necesario. Pero eso no voy a platicar mucho en este momento. Pero bueno, entonces, el día de ayer yo consulté en el New York Times cuáles son las estadísticas al respecto de lo que está ocurriendo de la pandemia. Entonces, esto que estamos viendo en pantalla es a nivel global, a nivel mundial. En la parte de arriba están los casos reportados y da la impresión, si ven la gráfica, de que va creciendo y que se está aplanando la curva, por decirlo así. O sea, esto desde el 22 de enero hasta el 21 de abril, y se ve un crecimiento más o menos intenso y de repente se para la curva y ahí se va aplanando. Y es más o menos el mismo comportamiento con respecto al el número de muertes, que llega casi a 6,000. Esto, bueno, juntar a todo el mundo es muy difícil porque no hay suficientes métricas y no tenemos suficiente información. Hay muchos que no están reportando y hay muchos que simplemente no están haciendo pruebas y no tenemos información. Lo que está muy bien en estas revistas y en otros medios nos dicen mucho detalle con respecto a qué está pasando en cada uno de los países, y de eso vamos a platicar un poco más. Bueno, entonces los analistas, como resumiendo este análisis de gráficas, nos dan N preguntas, ¿no? Pero en resumen, vamos a ver 3 temas. ¿Se está desacelerando el crecimiento o no? Es cuando la curva se está aplanando o no. O ya llegamos a la parte más alta del crecimiento, lo que le llaman el pico, pues no sabemos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el análisis de algunos países. En primer lugar, está el caso de Alemania. La fuente de esto es una página de internet que se llama Worldometer, que se las recomiendo ampliamente porque tiene el análisis muy bueno de país por país. Pero bueno, en el caso de Alemania, lo que estamos viendo ahorita son los casos nuevos que se presentan día a día. Como ustedes verán ahí por el 4 de marzo, empezaron a crecer, y se ve como por ahí por el 16 de marzo, 19 de marzo, parecía que fuera un pico, pero no, luego bajó un poco más y luego volvió a subir, y por ahí del 28 de marzo es otro pico. Entonces, en ese momento nos da como que algún experto diría, ya llegamos al pico, pero la verdad no sabemos si esto va a volver, es otra curva que va a volver a subir o volver a bajar. Entonces, sigue la métrica y sigue como que bajando las estadísticas de nuevos casos, y hasta el día de ayer que subió apenas un poquito de 2,000 casos. Entonces, en el caso de Alemania, pues es un país ejemplar. Ellos hicieron muchísimas pruebas, tienen muy buenos hospitales, tienen muy buena situación y unas medidas muy concretas. Además, son muy ordenados los alemanes. Entonces, con este análisis pareciera que es alentador el panorama, y ya de hecho están ellos tomando medidas sobre cómo volver al nuevo normal. Yo he hablado en estos días con unas personas de una empresa en Alemania que ellos venden por correo, no por correo electrónico, a través de su website. Más que vender, rentan servicios y rentan equipo de cómputo, juegos, accesorios y demás. Entonces, ellos como que al principio tuvieron un pico, les fue muy bien porque su orientación es muy de ventas en línea. Después, ¿de qué cosas? De juegos, de computadoras, porque había que habilitar a las personas para que trabajaran remotamente. Pero luego tuvieron una caída tremenda. Una vez que tuvo cierta estabilización en sus ventas, y bueno, ahorita están muy contentos porque pareciera que van a empezar a reactivar la actividad. Pero bueno, sin embargo, nadie sabe si estas curvas van a volver a subir o no van a subir. En el caso de Alemania, Angela Merkel dice, sí vamos a abrir, pero poco a poco. Bueno, pero ese es el caso de Alemania. Es una curva que se ve que no nada más se aplanó, sino que va para abajo. Entonces, ¿cuándo van a regresar a operaciones ellos? Pues tal vez sea en 1 mes o 2 meses o tal vez 5 meses, van a tener el nuevo normal, pero cada vez están agilizando las cosas y se ve un panorama muy alentador. Bueno, en segundo lugar, Estados Unidos. Estados Unidos, si se fijan, esta curva se ve
claramente como si estuviera aplanando, está aplanada la curva. Llegaron al pico como el 3 de abril y ahí se ha mantenido más o menos esta operación, pero no se ve que esté disminuyendo drásticamente. Y además un país tan grande y una economía tan fuerte y teniendo 30,000 nuevos infectados cada día, es realmente drástica ahorita su situación. En cada uno de los estados y de sus localidades tienen diferentes situaciones. También he hablado yo con algunas personas de por allá y realmente están apanicados. No noto que tengan tanto orden como en esos países de Europa, pero sí noto que tienen muchos recursos. Tienen dinero, están haciendo muchísimas pruebas y están adaptando situaciones y tienen mucho más control. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Entonces, este es el caso de una curva que ya está aplanada, pero sigue en una especie de meseta. Y el impacto pues realmente está drástico. En tercer lugar, bueno, México. Pues aquí tengo muy poco que decir porque tenemos poca información realmente. El día de ayer subieron mucho los casos, nos avisaron que estábamos ya en la fase 3 de contingencia, pero no sabemos si ahorita dicen, bueno, son 750 casos en un día, pero no sabemos si mañana van a ser 1,000, 2,000, 5,000, 50,000, no sabemos si en qué momento vamos a llegar al pico y estamos muy lejos de estar aplanado. Entonces, por ejemplo, en el caso de Alemania, si estamos diciendo que suena más o menos razonable que en un par de meses el escenario más positivo se recuperen. Y en el caso de Estados Unidos, pues no tenemos ni idea porque es muy grande. En el caso de México, menos sabemos cuándo se puede aplanar la economía. Aplanar estas curvas y sobre todo que tengamos un enfoque alentador. Y además, como que tenemos poca información. Hoy en la mañana estaba leyendo un reportaje que dice que encontraron una nueva manera, más bien ya entendieron un poco mejor y que más que tratarse comprar ventiladores y conectar a las personas, se trata de un tema de que se coagula la sangre y que necesitan otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que en las noticias próximamente vamos a ver cosas más alentadoras, pero el punto es que no sabemos si esto va a crecer, va a seguir creciendo exponencialmente, si se va a aplanar o va a disminuir. Y eso se refiere en los negocios y en la parte económica, que igual, digamos, no sabemos cómo se va a comportar la gente. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, así estamos nosotros, más o menos tapados, más o menos protegiéndonos. Yo, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México he visto cambios drásticos en la operación. Hay muchas empresas, ayer una tintorería que diariamente en su promedio vende o manejan 200 prendas, están manejando 20 prendas. Tienen las máquinas paradas y cuando se juntan se las llevan a una parte central. Entonces, eso quiere decir una afectación grave. O sea, no hay manera de pagar la renta, ni pagar los empleados, ni pagar los sueldos de esas personas que estén ahí. Entonces, si sigue la operación, va a estar muy drástico. Si sigue la situación actual, va a estar muy drástica esta recuperación. Pero bueno, también ayer vi en el New York Times esta gráfica que se me hizo muy interesante de cómo están gastando su dinero los americanos y cómo ha impactado este tema en las ventas. Ahí está muy clarita la gráfica de los porcentajes, pero tal vez si los alcanzan a ver bien. O sea, por ejemplo, la línea verde son los groceries, las tiendas, los mercados chiquitos, lo que sería aquí en México un Oxxo, un 7-Eleven o algo por el estilo. Y esa se ve que las ventas se han crecido mucho, hasta un 50%. Y lo están comparando con respecto al consumo del año pasado en el mismo periodo. Sin embargo, las ventas en cuanto a temas de salud y belleza, el entretenimiento en restaurantes, transportación, compras en general están bajando drásticamente. Y eso pues va a afectar enormemente en la economía. Y entrando a más detalle, en otro reporte, que también se lo recomiendo mucho, hay un website que se llama Visual Capitalist, analizan punto por punto. Entonces, en esta gráfica, si la alcanzan a ver, son los diferentes países. Tienen en función de muchas industrias, pero en este caso es food and grocery, o sea, las tiendas o sea, comida y las tiendas de autoservicio chiquitas. Entonces, cuando está de color negro o muy oscuro, quiere decir que las ventas están disminuyendo drásticamente o no hay, o sea, menos del 50%. Y cuando está más en color rosita o clarito, quiere decir que están teniendo un incremento. Entonces, aquí se ve clarito que en groceries está aumentando muchísimo
y en snacks más o menos, y en fin, para cada uno de los países. Ahora dice, takeout delivery, en el caso de Corea, está incrementándose drásticamente. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a experimentar. País por país, estado por estado y empresa por empresa, consumos muy diferentes y situaciones en las cuales definitivamente nos van a afectar mucho. Bueno, paso a otra industria, que es la del entretenimiento, por ejemplo. Entonces, aquí en la parte de arriba dice los muebles y los dispositivos tipo lavadoras o cosas así. Drásticamente se ve muy oscuro, muy negro, porque no hay mucha oportunidad y demás. En cambio, el entretenimiento en casa, pues por supuesto que está aumentando. Por ahora estamos todos volcados a ver Netflix y a ver operaciones de este tipo. En fin, entonces se los recomiendo mucho. El website se llama Visual Capitalist y hacen muchos análisis muy buenos con respecto a lo que está pasando en el entorno. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Pues realmente nos está afectando mucho la operación. La gente está dejando de ir a trabajar, tenemos que tener esta distancia social, se está afectando la cadena de suministro, se está buscando servicios que los hagan los terceros y que nosotros no podamos hacer. Entonces nosotros en el mundo de negocios y en mundos de tecnología tenemos que aprender de esta situación y adaptarnos y aplicar rápidamente conceptos de cómo operar. Pero bueno, voy a entrar brevemente a estos posibles escenarios resultado de la pandemia. Todos los escenarios. Esta gráfica que están viendo aquí está tomada de un reporte de McKinsey que sacaron el 3 de abril y presentan 9 escenarios. Imagínense que son el eje de las X y el eje de las Y. En el eje de las X podemos saber cuáles son los efectos y de las respuestas políticas que hay en el entorno. Y en el eje de las Y estamos viendo pues qué tanto está disperso el virus y cuál es la respuesta del entorno. Y a ellos le pusieron numeritos a cada uno de los diferentes panoramas. Por ejemplo, vamos a ver el A4, pues es así como que muy optimista, se ve sin mayor entorno y va subiendo, subiendo, subiendo muy bien. En cambio, el A1 también se ve una recuperación, pero se ve con muchas transiciones, muy accidentada. Y, por ejemplo, si vemos el B3, de plano, es que nunca nos pudimos recuperar y va hacia abajo. Entonces, lo que están haciendo las empresas, si no es con esto, con escenarios similares, se están tratando de decir, bueno, ¿qué pasaría si en 2 meses nos recuperamos? ¿Qué pasaría si en 6 meses nos recuperamos? ¿Qué pasaría si en 2 años no nos recuperamos? Entonces, es completamente la planeación, los recursos, la gente que voy a necesitar con respecto a estos 3 escenarios. Y con eso están tomando decisiones de cuántas personas van a contratar, cuántas máquinas van a seguir teniendo prendidas, como el caso de la tintorería que estamos platicando, y cuántas las van a cerrar y cómo se van a concentrar los esfuerzos para que sean mucho más ágiles. Pero bueno, no los quiero abrumar con esto porque es realmente interesante, pero muy amplio. El punto final es que cuando le preguntaron a muchos ejecutivos, oye, ¿qué crees que va a pasar? La mayoría marcó lo que era el azul. O sea, dicen, sí nos vamos a recuperar, pero tal vez estamos más en el A1. Quiere decir, es una recuperación lenta, tortuosa y muy accidentada. Entonces, aquí yo lo que los invito a ustedes a reflexionar, a ustedes como en empresas, en negocios, en su familia, a cada uno de los diferentes individuos, cómo vamos a ser afectados. Por ejemplo, yo hablé con un amigo mío que trabaja en una empresa coreana de cosas de productos químicos y dice, fatal, nuestra perspectiva está fatal, está hasta abajo, no estamos vendiendo y lo poco que vendemos nos está afectando la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque no hay transporte, no hay manera de contratar un contenedor, no hay manera de cómo mueva mi producto. Él está realmente preocupado. Luego su hija también está trabajando en una empresa de mercadotecnia, para abajo, cero las ventas totalmente. Su otra hija está trabajando en una empresa que distribuye agua. Y ellos les está yendo de maravilla. Nunca habían tenido tantas ventas como en este momento. Están embarques, pedidos en línea, pedidos por teléfono, llamando proveedores, ampliando inventarios. En fin, están con muchísimo trabajo, como locos trabajando. Entonces, un poco les platico esto porque así estamos todos en esta crisis. Algunas cosas funcionan muy mal o cero.
Otras cosas funcionan bien, pero muy lentamente un poco. Y otras cosas están explotando. O sea, lo que son los servicios de Internet, las personas que están habilitando el llevarte las cosas a tu casa. En fin, esos son los negocios y las consideraciones que tenemos que estar encontrando para que esto, para que sobrevivamos a esta crisis. Pero bueno, ahí les dejo estos panoramas. Ustedes véanlo, pueden consultar el reporte de McKinsey en línea o esta presentación, María y ellos se los van a hacer llegar más adelante, pero realmente está interesante, es que se volteen hacia su empresa, hacia su al organismo que estén y en cuanto a su familia y ustedes mismos se vean en qué escenario, qué actividades van a hacer para cada tipo de escenario. Bueno. Entonces, no me meto más a los escenarios y ahora voy a hacer un pequeño repaso de lo que es transformación digital. A mí normalmente me gusta preguntarle a la gente, oye, ¿tú qué tanto sabes del tema y todo? Porque yo estoy más acostumbrado a dar clases presenciales. Entonces, bueno, cuando es en línea no puedo ver exactamente si ya lo conocen o no. Así que, pues, vamos a avanzar. Conceptos básicos de transformación digital. Bueno, les platicaba que está este libro que se llama The Digital Transformation Playbook de un señor que se llama David Rogers, altamente recomendable, en donde te dice cuáles son los pasos que debes de seguir para tener éxito en tu transformación digital. Te pone algunos canvas, algunos templates, pero sobre todo los conceptos están muy claros que me parecen muy, muy buenos y gran parte de ellos los seguimos en el diplomado de la EBER. Pero ¿qué queremos? Aprovechar las redes de los clientes actuales, las que ya tenemos y los posibles clientes. A crear nuevas plataformas y no nada más productos. Plataformas en donde puedas colaborar, donde puedas trabajar muy bien. Luego, convertir los datos en activos. Este es un error que cometemos mucho nosotros en las empresas, que simplemente los datos los tenemos ahí, no los valoramos y no los estructuramos bien y no pensamos que de eso lo podemos monetizar y podemos tomar mucho más decisiones. Entonces, otro tema que habla mucho es innovar mediante experimentación rápida. En esta época del coronavirus, tenemos que estar experimentando rápidamente y responder rápidamente al entorno. Los primeros que se muevan en su nicho van a tener éxito. Por supuesto, adaptar nuestra propuesta de valor, porque va a cambiar. Ya no, la manera de pensarlo. Antes las personas, es como el nuevo normal. Antes nada más lo que les interesaba a las empresas, hablando drásticamente, era la utilidad. A lo mejor ahora lo que quieren es el crecimiento, a lo mejor lo que se quiere es la sustentabilidad, a lo mejor cumplir la regulación. Esos parámetros, empresa por empresa, se van a definir ya drásticamente en lo que viene. Y bueno, y por supuesto usar modelos de negocio disruptivos, que ya no es todo 100% lo hago yo, a lo mejor se lo paso parte de la autoridad de la ejecución a un tercero, a lo mejor le doy más trabajo, más cositas a hacer al cliente final para que él tome las mejores decisiones. En fin, mucho que platicar con respecto a lo que trae este libro. Y vamos a hablar un poquito más a detalle. Es un pentágono que tiene 5 conceptos fundamentales. El centro, lo más importante de todo, es el cliente. Al servicio que yo estoy generando, ¿cómo le voy a ayudar? Y ahorita en esta época de la crisis que estamos viviendo, tenemos que estar muy atentos con respecto a qué le pasa al cliente. Ya no se puede desplazar, pero sí requiere ese producto o ese servicio. Él quiere hacer ese trámite rápidamente. Entonces, ¿qué preocupaciones tienes? Aquí viene todo el tema que se llama el design thinking y el análisis del customer experience, en donde haces de punto a punto todo lo que está viviendo el cliente, sus problemas, qué le duele, hacia dónde va, el profile de cada uno de ellos, y ver ahorita en la época del coronavirus, cómo le vas a ayudar a que tenga una experiencia exitosa y resuelva su problema. Ese es el reto que tenemos. En segundo lugar, le llama la competencia, pero más que la competencia es como que la colaboración. ¿Por qué? Porque yo tengo unos recursos, mi competencia tiene otros, aquel tiene otros recursos y están triplicados los recursos. Entonces, si yo puedo crear mecanismos en donde los recursos se compartan y se crea una eficiencia muy interesante, y eso es lo que estamos buscando. Tenemos un derroche de recursos impresionantes. Me refiero a computadoras, edificios, vehículos, maquinaria, herramientas. Entonces, las empresas que se adapten bien
con respecto a cómo aprovechar esos recursos de la competencia y trabajen, más que competencia, es competencia. Cuando viene un posible proyecto, ¿quién sabe hacer las cosas? ¿Cómo los atiendes? Y a eso vas. Bueno, el otro punto se llama el valor. Es la parte central. ¿Cómo yo le voy a dar más valor a la empresa? Al cliente final, o sea, lo voy a entregar más rápido, lo voy a entregar más de mejor calidad, le voy a resolver su problema y no nada más el precio, por supuesto el valor es un precio. Entonces, eso es otro enfoque muy importante. Después está la innovación. Bueno, pues con tanta tecnología y con tantas nuevas ideas, por supuesto que hay muchas maneras de traer. Aquí es reconocimiento facial, la nube, la movilidad, los códigos de barra, el machine learning, en fin, todas estas cosas son cosas que se pueden adaptar de una manera muy, muy buena realmente. Y el quinto punto que presenta David Rogers en su modelo son los datos. Ya lo comentamos, que es una parte central. ¿Cómo vamos a registrar el dato? Desde que se genera hasta que lo estás analizando, lo resguardas, lo mueves y realmente no nada más lo tienes ahí, sino hasta piensas cómo vas a monetizar con respecto a los datos. Pero bueno, muy recomendable este libro de David Rogers, la Digital Transformation Playbook. Él habla que debemos de analizar los comportamientos con respecto al cliente y pone 5 temas. Uno es cómo logro tener acceso, que él se conecte y que, más bien que tenga facilidad de entrar a la plataforma y opere de una manera muy bien. Luego, engage se refiere cómo hago yo promociones, le resuelvo problemas, publico noticias, hago juegos, de qué manera lo hago muy interesante para que él se quede con nosotros y realmente yo lo que quiero es crear una comunidad de gente muy buena que esté afín a nosotros. En tercer lugar es customize, o sea, cómo adapto mi empresa a las diferentes problemáticas que tenga el cliente. Después, cómo habilito los elementos de conexión que opere esto muy bien. Y además, cómo lo hago colaborar para que entre los diferentes clientes estén adaptando el entorno. Entonces, muy interesante lo que nos propone David Rogers. Y él tiene muchos templates. Por ejemplo, en este caso, es como crear una estrategia de un generador. En primer lugar, le llama el Objective Settings. ¿Qué quiero hacer en cuanto de magnitud? En segundo lugar, ¿a qué tipo de cliente? O sea, como siempre, tenemos que segmentar a los clientes que vamos y en ese segmento ser muy bueno y asegurarnos de que ahí vamos a estar. Si mi segmento es retail o telecomunicaciones o el gobierno, debo de entender muy bien cuál es la propuesta de valor de ese segmento. De la estrategia de selección ya platicamos, luego genero un concepto que es como la solución que yo le voy a ofrecer y finalmente pues está el impacto. Pero bueno, no me quiero dedicar mucho a esto porque hay mucho que ver todavía. Aquí viene más detalle de estos 5 temas que hablábamos, que los clientes, competencia, data, innovación y valor, y cuáles son los temas principalmente que quiero. O sea, por ejemplo, las redes de los clientes, cómo creo plataformas, los datos, cómo los convierto en activos y cómo estoy trabajando en innovación y experimentación rápida y me adapto. Bueno. Entonces, me lo salto un momento porque ya platicamos un poco de esto. Y bueno, el crecimiento exponencial nos ha traído varios retos muy importantes. Y uno es incremento en las expectativas de los clientes. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo en situaciones y quieren una solución inmediata, confiable, segura y están viendo que por todos lados se les ofrecen, y si tú en tu empresa no eres capaz de dárselo, estás realmente en aprietos y no estás teniendo una ventaja competitiva. Después se refiere a la velocidad y variedad de opciones, que rápido puedes atender, rápido le resuelvas el problema. Entonces, que estemos desarrollando una nueva ventaja competitiva una vez más y otra vez más para pues ir avanzando y ser los primeros que nos podemos adaptar. Y ahí después, pues aprovechar la gama de tecnologías emergentes que están surgiendo, que realmente hacen una ventaja competitiva muy importante con respecto a cómo estamos. Bueno, aquí viene una lámina que tiene un ejemplo de tecnologías de transformación digital a aprovechar. Entonces, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, con los clientes les presentamos una lámina como esta o similar a esta,
y ofrecemos unas dinámicas en donde les explicamos qué es cada uno de estos conceptos, cómo está el cliente, hacemos una discusión al respecto, pero más importante, cuál es su postura con respecto a esta tecnología. La postura puede ser, mira, no me interesa, es una jalada o está costosísima, o la postura puede ser, no, pues sí, está más o menos bien, me interesa intentar, o la postura puede ser, no, definitivamente me voy a meter profundamente. Entonces, cliente por cliente, situación por situación, ¿iban a decir algo por ahí alguien? No, ¿verdad? Bueno, cliente por cliente tenemos que ver. O sea, si yo conozco bien de Machine Learning y estoy creando un modelo repetitivo y estoy entendiendo cómo opera un algoritmo, y ese algoritmo lo puedo hacer que la máquina vaya aprendiendo por sí sola y con eso le resuelvo un problema al cliente y mi solución tiene una ventaja competitiva y el retorno de inversión es evidente, pues por supuesto que dentro de estas dinámicas tenemos que enfocarnos a las tecnologías que vale la pena para que el cliente haga una estrategia de hacia dónde vamos. Igual en esta época del coronavirus habrá algunas cosas que son muy fáciles de entender, como la nube tal vez, o la movilidad, que es importantísima. Pero bueno, todos estos temas van a hacer una gran diferencia en aquellas empresas que van a sobrevivir. Y bueno, dejo esto por lo pronto, porque la transformación digital no nada más es tecnología. Tecnología es un punto, pero lo más importante es cómo adapto mi modelo de negocio de las empresas con respecto a lo que voy a hacer. Y bueno, ahora voy a entrar a otro libro que también se los recomiendo mucho. Bueno, son varios autores, pero uno de ellos es Salim Ismail, el de Organizaciones Exponenciales. Y este libro es una especie de playbook es un formato muy dinámico, muy bueno, que realmente te ayuda a definir qué es transformación digital y qué vas a hacer al respecto. Entonces, está un poco largo los temas, pero aguanten tantito porque están muy interesantes y valen la pena. Bueno, él presenta un modelo que se llama Scale a Ideas. Son como los acrónimos para que nos acordemos de cada uno de los conceptos. Primero vemos el resumen y luego entro en detalle en cada uno de ellos. S significa Skills on Demand. Quiere decir que las habilidades que yo voy a requerir durante la ejecución de mis proyectos, nada más las requiero en el momento adecuado y no las tengo todo el tiempo en la organización. Entonces eso implica un cambio muy importante, que yo tengo que tener una lista de las cosas que debo de hacer, o luego otra lista de las habilidades que tengo, y luego un grupo de gente o personas que van a ayudarme a venir y resolver los problemas en el momento y no después. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante. Este es el resumen nada más. Luego, en segundo lugar, es Community and Crowd, que es cómo generar una comunidad interesante para mi transformación digital y cómo ellos están participando. A significa algoritmo, que es cuál es la línea, cuál es la estructura, cuál es la receta de cocina, cuál es el proceso a seguir para que el proceso sea autónomo y pueda funcionar muy bien. L se llama Leverage Assets, lo que comentábamos hace un momento. Todos tenemos diferentes activos, ¿cómo los vamos a compartir? ¿Cómo vamos a pensar diferente para que esto opere? Y por último, engagement. ¿Cómo voy a entusiasmar a mi cliente para que se venga para acá? Ahorita estamos metidos todos en esto que le llaman algunos la guerra de la atención. Realmente la tenemos perdida, la guerra de la atención, porque nos llegan mensajes por WhatsApp muchísimos. ¿En cuántos grupos están ustedes? Yo en muchísimos. No los leo todos. Estamos pues en internet, las noticias, la situación y demás, entonces tenemos déficit de atención drásticamente. Entonces, lo que queremos en transformación digital es ganar la guerra de la atención, o al menos sobrevivir la guerra de la atención, y que nuestro cliente voltee hacia nosotros y que nos haga caso, que nos escuche y que realmente nos quiera. Entonces, el tema de engagement es un reto muy grande. Esta primera parte que le llaman scale es más hacia lo externo. Y en cuanto a lo interno, está esto que le llaman ideas. Entonces, la I quiere decir interfaces. Esto se refiere a través de qué se va a conectar mi cliente a mi plataforma. Va a ser a través de su teléfono, a través de la computadora, o a un kiosco, o simplemente con su cara,
con mecanismos y va a ser la misma experiencia en todas las interfaces o va a ser diferente. Es un reto muy fuerte que hay que resolverlo y resolverlo bien. D significa dashboards. Dashboards son los diferentes pues estadísticas, las métricas, los Key Performance Indicators, que quiere decir que mi proceso, mi estructura, mi tarea va bien o va mal. Todos estamos adictos a los dashboards, entonces si nosotros somos capaces de hacer dashboards buenos, interesantes, bonitos, que realmente analicen los datos de lo que está ocurriendo en cada uno de los eventos, tenemos una ventaja bien importante. Pues luego viene la E, que es experimentos. Bueno, pues es un reto muy importante porque las empresas no están acostumbradas a los experimentos. Y si falla tu experimento, se ve muy mal. Entonces, nosotros tenemos que estar luchando contra eso constantemente y estar viendo cómo generamos experimentos para aprender. Y más en esta época del coronavirus. Bueno, luego viene la de autonomía. Son mecanismos que yo voy a diseñar para que trabajen por sí solos y cada uno de ellos no necesita al policía todo el tiempo, a toda una corporación que esté vigilando que la operación sea adecuada. Si tengo los puntos adecuados, si tengo el análisis de riesgo adecuado y unos buenos sistemas que permitan que directamente el cliente se conecte con el proveedor de servicios y con el dueño del tema, entonces resuelve muy bien las cosas. Y por último, social. ¿Cómo me apalanco de las redes sociales? Tanto externas, las típicas, el Facebook, Twitter, Instagram, o las internas, porque hay muchas redes sociales internas que las herramientas nos dan, que pueden ser muy buenas para habilitar la transformación digital. Entonces, así se llama, Scale Ideas. Y bueno, aguanten tantito, porque como repaso, ahorita en lo que sigue vamos a ver un pequeño repaso de cada una de ellas. ¿Ok? Bueno, Skills on Demand. Entonces, la gente que voy a necesitar solamente va a venir cuando realmente va a resolver el problema. No la voy a tener todo el tiempo. Y eso implica un catálogo de habilidades, unas certificaciones, ver que realmente venga la persona adecuada. En esta época del coronavirus eso es súper importante. Cómo yo nada más traigo a las personas que me van a resolver el problema. Segundo, Community and Crowd. Es mi reto. ¿Cómo voy a crear esta comunidad que me va a ayudar en el entorno? La que sigue, el algoritmo, la receta de cocina. Si yo armé muy buen algoritmo, entonces sí voy a poder habilitar el resto de las funciones. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo voy a reportar? Las decisiones, cómo se van a ejecutar. Y eso es una parte fundamental para que no estemos todo el mundo en el detalle y haya claridad en el entorno de qué es lo que se va a hacer. Después, leverage assets, o sea, cómo comparto las diferentes situaciones. Aquí puse la portada de la revista Wired que salió hace como 5 años tal vez, en donde estaban poniendo Airbnb, por ejemplo, que decían, ¿cómo es posible que voy a compartir mi casa? ¿Cómo es posible que voy a compartir mi coche, mis cosas, el baño? Y bueno, hemos ido aprendiendo y hemos visto que sí, efectivamente, es una opción compartir los activos. Si le funcionó a Airbnb, bueno, ahora cuántas cosas nosotros tenemos que ver en cuanto a lo que decíamos hace rato, compartir las maquinarias, las impresoras, los edificios, todo ese tipo de cosas va a cambiar mucho. El engagement, bueno, ¿qué hago yo para que mi solución sea muy atractiva y el cliente se quede conmigo? Y esa es la primera parte. La segunda es lo de ideas. Las interfaces, cómo, ya sea por mi teléfono, mi tablet, mi computadora, cómo me aseguro de que la interfaz del cliente es buena y opera muy bien. Eso suena fácil, pero no es nada fácil lograr para nosotros en sistema tener la seguridad, tener el medio, tener la conexión a internet y tener los diferentes componentes, el acceso a la base de datos para que el cliente lo vea como muy cómodo. Eso es lo más importante, que el cliente lo vea súper fácil y no importa la complejidad que nosotros tengamos atrás. Los dashboards, pues eran las estadísticas de cómo está la situación, qué tanto estoy ganando, perdiendo, cuántas transacciones, etc. Los experimentos, el diseño de los experimentos. Primero en papel, en pizarrón, me arriesgo tantito con un pedacito de mi mercado, con unos 20 clientes o unos 50, para que la gente entienda. Y esa es la discusión que yo debo de tener ahorita. La autonomía. ¿Cómo logro que cada uno de los
transacciones que se están ejecutando se ejecuten solos y le quite yo esa carga que estoy generando. Esa carga que estoy generando en cuanto a administración, en cuanto a supervisión, en cuanto a ver si se están ejecutando bien las cosas. El ejemplo otra vez aquí es el Uber. Ustedes se suben al Uber y platican con el conductor, y si acaso el dueño del Uber habló con él en la mañana del transporte y en la noche nomás rinde cuentas. Y Uber no está todo el tiempo verificando ahí en persona cada transacción. Tienen una plataforma adecuada que ya maneja todo. Entonces, permiten una gran autonomía y eso permite un crecimiento impresionante con respecto a la posibilidad de atender más rápido de viajes y muchas otras cosas. Pero bueno, el caso de Uber es muy interesante, se lo podemos platicar después. Luego viene el concepto de tecnologías sociales, que ya lo comentamos, son las pues Twitter, Facebook, etcétera, que nos podemos apalancar con ellos directamente hacia externo o nuestras organizaciones internas. Y bueno, también en este modelo, el autor presenta este concepto que se llama Canvas, similar al Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, que a lo mejor ustedes lo conocen, en donde todos estos conceptos que acabamos de poner aquí se ponen en estos 10 elementos. Al principio viene la información que llega y al final viene la implantación. Entonces, son las dinámicas que hacen que los invito a ustedes que en su entorno, en su negocio, vean si lo platican en línea, con post-its. Ahora con la distancia social no se va a poder hacer esto muy fácilmente, pero hay muy buenas herramientas para hacer eso. Y todo empieza donde hasta arriba se pone esto que le llaman el MTP, Massive Transformative Purpose, que es tu objetivo. ¿Qué quieres hacer, pero escalado en grande o a atender la situación? Entonces, yo creo que ahorita las empresas deberían de estar trabajando mucho en este tipo de canvas para decidir cómo responder con respecto al coronavirus. Bueno, pues ya avanzando porque el tiempo se me está yendo encima. O sea, ¿cómo podemos aplicar la transformación digital para la contingencia? Ok, bueno, regresando también al libro este de Salim Ismail, que se llama Exponential Transformation, él presenta este enfoque que me encanta, que tiene 3 elementos: preparar, ejecutar y darle seguimiento. Para preparar, pues haces un plan típico con entregables, con fechas hacia dónde vamos, y tienes 2 componentes que son diferentes. Uno es awake, o sea, cómo despiertas a la organización para decir, señores, estamos viviendo una situación diferente, tenemos que adaptarnos y asegurarnos que que estamos activos. Y soportado por el align, que es el alineamiento, que todas las áreas digan, bueno, va hacia allá. Esa es la primera parte. La segunda es la ejecución, que tiene estas 4 etapas: el descubrimiento, la disrupción, la construir cosas nuevas y después el lanzamiento de soluciones. Aquí pues, proponen de una forma genérica que en 10 semanas se podría hacer este sprint. Esto es pues, pensando mucho en las formas, los métodos ágiles pues, de desarrollo de soluciones que posiblemente ustedes conocen, pero con 2 sabores, que esto está bien interesante: el edge y el core. Cuando dicen core, es clásico, es básicamente que yo estoy transformando mis cosas que ya operan. Realmente es la misma empresa, con los mismos sistemas, la misma base de datos, y nada más estoy cambiando algunas cosas como que básicas. Pero cuando dicen edge, quiere decir que es cambio drástico. Ahí ya me estoy yendo a reconocimiento facial, a realidad aumentada, machine learning, inteligencia artificial, RPA. Todos estos conceptos es mucho más impactante el cambio. Entonces, como que Edge compite con el Core. Core es más básico, más sencillo, sí cambios, pero poquitos, no muchos experimentos. En cambio, Edge es drástico, es algo muy nuevo, muy diferente. Entonces, cuando hablamos con nuestro entorno, decimos, oye, ¿tú cómo estás? ¿Qué tan adverso al riesgo eres? ¿Te quieres meter mucho a lo muy drástico o quieres hacerlo poco a poco? En fin, van las 2 fuerzas. Y por último es el follow-up, ya que pasaron esas 10 semanas. Bueno, esto pues es un enfoque, como que yo les decía, tipo Scrum, tipo métodos ágiles, y el último es follow-up. Y follow-up simplemente es pues, la revisión de las iniciativas, cómo van, ya sea en Core o en Edge, y ver el avance.
Entonces, bueno, altamente recomendable en estas épocas pensar en esto. Necesitamos métodos ágiles, prácticos, para lograr que esto opere. Y no me meto más a detalle porque es muchísimo que platicar al respecto. Bueno, ya casi por último, vamos a ver el detalle de 6 arquetipos para la recuperación post-crisis. O sea, realmente no sabemos cuándo va a ser este momento. O sea, sí es cierto, una noticia que vi hoy en la mañana cambia el esquema drásticamente de la situación y nos estamos recuperando en un mes todos. Pero eso es como pensar muy optimista. Si no es tan cierto esto, es como unos 2 o 3 meses, en una empresa tipo, digo, en un país tipo Alemania o algo así, tal vez sean 6 meses, como están los americanos, o tal vez sea hasta mucho más tiempo. Pero bueno, el punto es, son estos 6 arquetipos para la recuperación. Y ahorita vamos a entrar al detalle de cada uno de ellos. Entonces, de acuerdo a lo que entiendo, digamos, bueno, un pequeño comentario al respecto. Tenemos una hora programada y ya estamos a las 10:50. Entonces, si les queda bien, me voy a emplear unos 10 minutitos más después de la hora. Y luego voy a dar un pequeño espacio para preguntas y respuestas, porque por aquí María me está diciendo, oye, acuérdate de las preguntas y respuestas, y tiene toda la razón. Entonces, lo vamos a tratar de manejar esto para que tenga un espacio de preguntas. Bueno, entonces regreso. Son 6 arquetipos para la recuperación, también propuestos por McKinsey, que me encantan, y en eso ahorita estamos trabajando. Los proyectos que yo estoy viendo están muy enfocados a esta manera de pensar. Entonces, ustedes disculparán mi traducción, porque hay soy medio pocho, casi todo está en español, pero una que otra cosa está en inglés, porque no me gustó traducirlo, no vi la manera, ¿no? Entonces, uno es el proveedor de servicios remotos. Esa es la clave de la recuperación. Nos tenemos que volcar nosotros a cómo hacemos las cosas externamente y asegurarnos de que le garantizamos al cliente que sus servicios van a seguir operando. Segundo, una muy buena plataforma de colaboración. Tercero, el desarrollador de talento dinámico, que vamos a entrar ahorita al detalle de un poquito de explicación de qué es esto. En cuarto lugar, el high touch digital retailer. O sea, ya no nada más es el e-commerce, sino le estoy ofreciendo servicios muy específicos con respecto a la situación de cada uno de ellos. Quinto, el visionario de datos. Eso es, bueno, de toda la vida, pero ahora con mayor razón. El que tenga los datos y el que sepa la información tiene el poder y va a poder estar ofreciendo soluciones y los servicios y el producto y el precio en el momento que el cliente lo quiere. Y el último es cómo creamos una operación resiliente y flexible, pero que no esté redundante. Esto quiere decir que yo nunca me paro, mi operación puede seguir trabajando, y ese va a ser uno de los grandes diferenciadores de quiénes sobreviven y quiénes no. Entonces, rapidito me meto a cada uno de ellos para dar un espacio para preguntas y respuestas. Entonces, el primer lugar es el proveedor de servicios remotos. Bueno, pues otra vez es el new normal, la nueva manera de hacer las cosas. Antes, a lo mejor yo tenía una muy buena oficina, todos veníamos al trabajo, hablábamos directamente, y ahora no. Ahora tengo que ver de cómo diablos le hago llegar ese producto al cliente. Ya sea de que estás pidiendo nada más la pizza, o que a lo mejor quieres hacer ese trámite, o quieres reparar el coche, o quieres llevar el combustible al espacio que sea necesario. Entonces, este es un ejemplo del dropshipping. Simplemente es una de las tendencias más importantes. Entender cómo está la generación de estos servicios y asegurarte que se los entregas remotamente al cliente. Me parece que esto le llaman de low touch economy. O sea, que casi no lo estás tocando al cliente, sino de lejecitos, pero estás asegurando que el servicio que tenía se lo continúas dando. Bueno, ese es un tema muchísimo que platicar al respecto de cómo redefinir los servicios. En segundo, está lo que es la plataforma de colaboración. Fundamental, o sea, si no tengo yo un medio a través del cual me comunico con mi entorno, no voy a avanzar. Entonces, tiene que ser fácil, ágil, que tenga muchos dashboards o estadísticas y que realmente solucione el problema. Hacer la primera versión y luego la segunda, la tercera y la cuarta, poco a poco. Así son las diferentes aplicaciones que yo he visto que construyen las empresas y las adaptan de una manera muy buena.
3, el desarrollo del talento dinámico. Entonces, ahora con el coronavirus, con mayor razón, cada uno de nosotros estamos aislados en nuestras casas y hay mucho talento ahí que estamos desaprovechando porque no tenemos bien catalogados cuáles son esas habilidades que necesito. O sea, la gente va a necesitar saber, por un ejemplo que estaba leyendo en la mañana, o sea, una señora quiere reparar su lavadora en la época del coronavirus, pero no quiere que venga, o sea, no hay manera de que venga la persona que repara la lavadora ahí hasta su casa, porque está aislada en algún punto. Pero ¿qué tal si a través de internet y con videos y demás, le enseñamos a la señora ciertas cosas de mecánica súper básicas, y para que ella diga, bueno, ok, pido el kit 14, y el kit 14 incluye, qué sé yo, el nuevo switch, el nuevo cable, las herramientas de cómo abrir la lavadora y cómo cambiar el punto, y para que finalmente hágalo usted mismo. Y entonces la señora se mete a internet, a nuestra plataforma, estoy habilitando a la señora que ella aprenda ese nuevo talento y que llegue al entorno. Y yo como empresa también, de momento, yo contrato a personas que me diseñan un muy buen mecanismo de cómo armar ese kit, de cómo hacer las explicaciones y cómo lograr este resultado. Y entonces, este talento dinámico se va a requerir mucho. Ahora que estamos aislados todos, se va a requerir mucho coaching y mucha ayuda psicológica. También todo el mundo estamos hartos peleándonos en familia y demás. Entonces, esa asesoría, ese entrenamiento, sí personalizado, pero externo y puntual, ya que me lo resolviste, pues muchas gracias, no te necesito contratar toda la vida. Entonces, eso va a ser un cambio drástico de las diferentes habilidades que los que sepan aprovecharlos a su red de contactos, los que sepan especializarlos, que sepan generar la confianza adecuada para que vaya cualquiera y te contrate y resuelva los temas, eso va a ser. También las empresas van a cambiar, tal vez ahora van a necesitar científicos de datos, especialistas en machine learning, especialistas en otras cosas. Va a ser mucho más importante tal vez que pues la facturación, la contabilidad, las cosas tradicionales que son más fácil que podamos aprender. En fin, mucho que platicar con respecto al desarrollador del talento dinámico. En cuarto lugar, ese es el que no quise traducir. ¿Sí? Dice, el High Touch Digital Retailer. A lo que se refiere con esto es que nosotros tenemos que tener la sensibilidad de que en nuestra plataforma le ofrezcamos al cliente los productos que realmente necesita. Lo que estamos viendo en pantalla, esto también lo saqué de Visual Capitalist, que les recomiendo, está sensacional la fuente. Aquí ellos están analizando cuáles son los 10 productos que han tenido más con respecto a e-commerce comparando marzo de 2020 contra marzo de 2019. Yo pensaba que era papel de baño, pero ya me di cuenta que no es sino son los guantes desechables o máquinas para hacer pan o medicinas relacionadas con la tos, la sopa Campbell's, que ha crecido un 397% las ventas. O sea, aquí lo que están analizando es el porcentaje de crecimiento de las ventas. Entonces, bueno, regresando a lo que es el High Touch Digital Retailer, es si yo tengo la sensibilidad de entender exactamente qué quiere la persona y ofrecerle algo que sea muy bueno, que realmente le resuelve el problema, se va a quedar conmigo. Y yo voy a tener una persona, un nuevo cliente leal. Yo ando buscando la lealtad. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Entender muy bien cómo es el consumo, entender muy bien el comportamiento de los diferentes profiles o perfiles del cliente para ver cómo opera esto. Bueno, después está el concepto del visionario de datos. Ya lo comentamos, básicamente, estar haciendo el análisis, recuperando, integrando, hacer correlación en cuanto a las fechas, en cuanto a la ubicación, en cuanto al entorno, que si una persona compró esto, compró el otro, la experiencia de año con año. Esa va a dar un diferenciador muy importante a los que tengan éxito y a los que no. Bueno, después está el concepto del operador resiliente y flexible, pero no redundante. Entonces, o sea, imagínense la cadena de suministros.
lo que yo les platicaba de mi amigo, que sí logró hacer una venta, pero no tiene transporte. No hay manera de que transporte el producto, que lo meta a la frontera y lo traiga aquí a la Ciudad de México. Entonces, si él tuviera una red redundante, dice, pues el transporte A no funciona, pues vámonos por el B, o por el C, o por el D. Entonces, eso es lo que hay que, va a ser súper crítico. Va a haber algunos operadores que logran resolver el problema. Y a lo mejor, bueno, pues antes era mucho más fácil simplemente un transporte terrestre, pues capaz que hay otra, mandarlo a Veracruz, de todas maneras de Veracruz para acá a la Ciudad de México, qué sé yo. El punto es, ¿cuáles son tus puntos de logística? ¿Cuáles son tus puntos únicos de falla? ¿Y en dónde hay esa vulnerabilidad? ¿Y cómo te apalancas con el entorno? Un poquito más con respecto a este operador resiliente, esto viene de la Universidad de Michigan, dice, resiliencia tiene dos temas, resistencia y recuperación. Resistencia quiere decir, tratar de evitar de que algo va a chocar, me vuelvo yo más fuerte. Estoy realmente protegiendo, ya sea que evite el problema o que lo contenga. Pero si realmente sucede el desastre o el problema, entonces, ¿qué voy a hacer para recuperarme? ¿Cómo lo voy a estabilizar? Y sobre todo, ¿cómo voy a regresar a estar ofreciendo el producto? Entonces, pues es la manera de pensar toda nuestra cadena de suministro, cómo la voy a hacer que aguante la problemática, que aguante la escasez y cómo se prepare. Y bueno, pues ya para terminar, porque ya me pasé un poquito y necesitamos las preguntas y respuestas, dos conclusiones. Pues una vez más, o sea, es esta filosofía de Charles Darwin que dice, ¿quién va a sobrevivir? Pues el que logra adaptarse al cambio. Las especies que logran ver las diferentes turbulencias y ver de qué manera se adaptan son los que van a sobrevivir. No necesariamente es el más fuerte ni el más rápido, sino simplemente el que logró entender el cambio, entender la situación y cómo opera. Y como por último, bueno, lo mismo que ya hemos dicho, son tres retos que tenemos que desarrollar. La flexibilidad y velocidad para actuar. Que tengamos acciones drásticas basadas en análisis y entendimiento de los riesgos, pero tengamos acciones, van a ser cambios radicales. Y por último, un compromiso hacia un enfoque holístico. Esto quiere decir que abarca muchos esquemas, que los colaboradores, los proveedores, la tecnología, el análisis en torno al cliente, y no nada más un enfoque que sea específico de mi solución que yo la tengo. Y otra vez, pues, a que nos adaptemos al nuevo normal. Pero bueno, pues muchas gracias. Yo soy David Escalante. Si quieren, abrimos el espacio para preguntas y respuestas. No sé si por ahí hay alguna. María. Hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal, María? ¿Sí tenemos por ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Creo que no. No, ¿verdad? No por lo pronto. Ajá. Para acabar, David Edgar Polanco, director comercial de Grupo Más, comentar a la gente que si les interesó, que la verdad es que a mí se hizo muy interesante tu plática, te agradezco mucho, se acerquen con nosotros, bueno, ahí tienen tu correo, también Mari, si puedes poner nuestro correo. Lo que podemos ofrecer hacia sus organizaciones son pues consultorías que quieren ahorita a distancia de cómo pueden hacer esta dinámica de transformación digital dentro de su empresa, hablando también con las tecnologías y herramientas que maneja el Grupo Más, como lo es herramientas como Red Hat, ¿no? Que ayuda mucho también para la transformación de sus plataformas, aplicaciones y muchas otras cosas, o tecnología como Dell también para la parte de habilitar sus plataformas, ¿no? Servidores, almacenamiento, respaldo de información,
ayudarles con servicios en la nube. Bueno, tenemos varias soluciones que podemos adaptar junto con su estrategia y estamos ahí listos para atenderles. Pues muy bien, muchas gracias, Edgar. Sí, efectivamente, bueno, ustedes tienen ahí la conexión con Grupo Más y es una solución pues, holística, una empresa que ve soluciones holísticas con todas las cosas que comentaba Edgar. Y realmente en estos tiempos, pues lo que necesitamos es juntarnos, apoyarnos entre todos y pensar de una manera diferente para pues, sobrevivir la situación que estamos viviendo. Pues muy bien. Pues si no hay ningún comentario adicional, muchas gracias a todos por su atención y pues ya saben, cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten. Gracias María, gracias Edgar. Gracias, David. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, bye. Gracias, buen día, bye. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.